Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, por acompañar a Leticia. Yo voy a ser muy breve, solamente darles la bienvenida, decirles que Art House es un espacio en que no solo hacemos música contemporánea, performance, teatro o la sala de artes visuales, sino que esta es una especie de caja de resonancia en la que también queremos que estén las ideas, los libros, el pensamiento. Y en ese marco es que nos encantó la propuesta de Leti, no sé si fue tuya o fue mía, de hacer la presentación aquí. Nos acompaña Andrés Bújar también, presidente de la Fundación. Y les voy a decir solo lo que les dije a Leti y a la editora, que me encanta presentar este libro aquí. La obra de Leti, soy seguidora desde hace mucho tiempo, pero este librito es una joya, como objeto, bello y por lo que está dentro. Y ya dije que te voy a robar unas cuantas frases que aparecerán en algún artículo alguna vez. Así que gracias Leti, gracias Marí por estar con nosotros. ¿Anda? ¿Yo? Sí. Bueno, como somos todos amigos y Marí tiene muchos fans, no va a hacer falta presentarla, decir que ella es ella. Marí es filósofa y bailarina, vive en Argentina ¿hace cuánto tiempo? 20. Estábamos hablando recién de que no puede votar este domingo, cosa que nos parece una injusticia tremenda, ya es residente. Y además de lo muy grosa que es, del cruce tremendamente original que ha hecho, justo diríamos que original no sería la palabra para este libro, pero tiene un valor. Además de eso, yo tengo un diálogo con ella hace muchos años y una amistad, entonces esto nos va reencontrando una y otra vez, pero en la forma de una espiral, ¿no? Que va casi pasando por el mismo lugar, pero no. Entonces me parecía que era para mí un regalo inmenso poder conversarlo con ella, ser leída, tenerla de interlocutora y bueno, espero que sea también disfrutable para ustedes, seguro que sí, conversar y escuchar y hacer preguntas también. Y se nos ocurrió que para quebrar el hielo podíamos pasar un video muy breve que hice como trabajo final de una materia en la que fui su alumna. No sé si materia tampoco es la palabra. Era un seminario en la UNSAM y bueno, se nos ocurrió que podía ser un buen punto de partida. Es muy breve y después podemos empezar a conversar, ¿no? Perfecto.
Qué lindo verlo. Me hace acordar a el año, fue en el 2021 esto, ¿no? Estábamos recontra encerrados todavía. Y ahí la posibilidad de conversar y de escuchar a otros, aunque fuera por el Zoom, se volvió muy salvador, ¿no? Por lo menos recuerdo eso. Bueno, entonces me van a ir los nervios dentro de más o menos media hora, una hora. Ya tomamos vino. Están todos los amigos, pero igual es el micrófono que no. No, había algo de, primero agradecer mucho la oportunidad de estar acá junto con el libro, este libro de Leti, porque no es el primer libro de Leti. Y volviendo a pasar por esos trazos de la espiral que nombrabas, mirando este video que me emociona también porque vuelve a ese momento de la pandemia y lo que pudimos ahí compartir a través de la pantalla. Y ahí vi, ¿no?, el gesto estético como salto de escalas, que puede ser una manera de volver a pasar en el espiral por otro día de hace muchos años, que no vamos a decir cuántos, si querés vas calculando mientras tanto, donde también muchos de los varones del equipo se habían ido a ver un partido de fútbol que jugaba, no sé si Argentina como hoy, y nosotras cuando fuimos a tomar cerveza a emborracharnos en París, que nos habíamos conocido ahí, y tuvimos una charla que de alguna manera quedó muy grabada en mi memoria, que yo soy muy desmemoriada. 2007. 2007, la memoriosa es ella. Donde algo apareció tejiéndose en nuestra conversación de, claro, hay algo de la emoción estética, yo me acuerdo que creo que fueron esas palabras que tiene que ver con ese salto de escala, ¿no? Cuando algo salta de escala hay una emoción estética. Y me es una emoción cada vez que me vuelvo a encontrar o con una obra o en nuestra conversación con ese salto de escala y de verlo escrito y vuelto a pasar, ¿no? De qué manera hay un gesto ahí, evidentemente, de tu manera de hacer y que hace huella y que se impregna en el entorno, que nos conmueve. Eso es el primer círculo que me vino. Y el segundo círculo, y ahora voy a leer un fragmento, porque lo bueno es que no hay algo con tu trabajo y con este libro que hace perder toda admiración por el original y todo miedo a volver a pasar por un mismo lugar. Así que tenía muchas ganas de leer un fragmento más de la primera, ¿no?, de las primeras páginas del libro. Y les cuento primero el paso siguiente. Creo que fue la primera conferencia bailada 2011 que hice, que se llamaba Le Reste des Gestes, o Los Restos de los Gestos, donde decía que soñaba con tener un traje sobre toda la piel que pudiera captar y proyectar al mismo tiempo en todas las direcciones. Y creo que cuando leí en lo que fue tu trabajo, pero que ahora es este libro, ese sueño, dije, qué linda manera de compartir una trayectoria y una amistad, que tener sueños cercanos sin que sean exactamente los mismos. Y les leo esto. Un día quise calcar mi propia letra sin usar la pantalla de la computadora. No me resultó más fácil que copiar la de otra persona. Lo vuelvo a repetir. No me resultó más fácil que copiar la de otra persona. Puse un papel translúcido sobre unas notas que había tomado y empecé a copiar con la mano derecha mientras sostenía la cámara de filmar con la mano izquierda. En general, me interesa filmar en el mismo momento en que estoy haciendo un pequeño experimento o una exploración inicial, porque la cámara acompaña esa sorpresa. Captura algo de la manera en que miro, aunque sea a través de una máquina con su propio inconsciente. Filmar, pienso a veces, es como un ready-made de la mirada. Luego, filmar una acción es, a su vez, una manera de señalarla de antemano, de recortar el tiempo, hacer un círculo en torno al acto. El acto de escribir es acción performática porque siempre es único, irrepetible aunque repetido,
potencia de lo hecho y de lo que queda por hacer, unión de formas previas con la invención de otras nuevas a cada instante. Es en ese punto en el que la escritura revela su carácter doble, o mejor dicho, su extensión, como gesto entre la superficie, la epidermis y la raíz hundida en la memoria. Desde hace años fantaseo con una pluma o virome que tenga una cámara en su punta y que vaya filmando mientras escribo. Sería una imagen muy movediza, mareante, pero fiel al movimiento, al gesto de la mano. Una cámara a la medida de la punta de un bolígrafo sería casi como la mirada de un insecto, minúscula y a ras del papel, lejos del tamaño de un ojo humano. ¿Qué debe sentir un insecto que camina sobre un papel escrito? Y hay algo del salto de escala que se encuentra en este fragmento y a la vez, de alguna manera, la sensación que el libro es una manera de escribir, realizando, ficcionando de alguna manera ese sueño de tener ese invento a mano, ¿no? Uh-huh. Sí, y me acuerdo que cuando presenté este texto al final del seminario, vos me hiciste una notita, como se hacen las notas digitales, ¿no? Son también intervenciones de la mano, pero mediadas por la máquina, y me dijiste, acá hay un libro, esto podría ser un libro. Ni me acordaba. Yo sí. Y entonces pensé en eso también, en cómo a veces esa cosa tan pequeña, justamente en el cambio de escala, eso que es tan chiquito que alguien puede encontrar, también puede crecer, desplegarse. Sí, gracias a la mirada del otro, ¿no? Y sí, a la conversación. Y a la conversación y esa mezcla que también habita muchas de las... Bueno, después vamos a... O sea, tome algunas notitas para desplegar por... Es un libro que pasa por muchos espacios, que recorre diversidad así de obras, pero hay una característica que también, ahora que te escucho, me hace un eco, un sentido, es que convoca experiencias de aprendizaje y de enseñanza a la par que las experiencias de creación, ¿no? Y de arte. Entonces, hay algo de ese salto de escala que es tan propio de un proceso creativo como de un proceso de aprendizaje y enseñanza. Sí, que también sería como un intento, también es un sueño en el sentido del sueño como intento, ¿no? O sea, ese intento de juntar la percepción con la creación a la vez. Es una cosa muy benjaminiana. El año que nos conocimos yo estaba trabajando en París justamente sobre el libro de los pasajes de Benjamin y la idea era volver a pasar por esos espacios y pensar qué quiere decir la mímesis o qué quiere decir conocer una ciudad, leer una ciudad. Me acuerdo que hemos conversado muchas veces sobre eso, cuál sería el gesto de conocer, por ejemplo, y cuál sería la raíz de un gesto, que sería la otra pregunta que creo que te la he hecho un montón de veces, la vuelvo a hacer, porque me encanta preguntártelo, pero cuál sería, si uno tuviera que encontrar el fondo de un gesto y saber si en el fondo de un gesto hay realmente algo individual o si el gesto es algo aprendido o viene con nosotros o viene... De hecho, a veces las personas tienen gestos de familiares que no conocieron, ¿no? O vieron que a veces uno conoce a alguien que tiene un grupo de gestos que te hace acordar a otra persona. No es un gesto, son varios, como si fuera una batería de gestos, ¿no? ¿Dónde estaría si uno tuviera que cavar con una pala hasta encontrar la raíz del gesto? ¿Dónde estaría? ¿No? Yo creo que eso es una búsqueda que en tu trabajo hiciste mucho. Estoy pensando en el libro de Adri Kurt, también pensar en las cosas que escribió Flusser sobre el gesto como el lugar último de la unión entre lo individual y lo colectivo. Ahí donde ya no se pueden separar, ¿no? Donde se hace claro que no se pueden separar. Yo creo que fue leyendo, o más bien releyendo tu libro, que sentí que había encontrado otra respuesta, que es esa asociación que haces desde el inicio y que vas desplegando a lo largo de los distintos escenarios en los que escribís o a partir de los cuales escribís, y que es
que el gesto en el fondo es un contacto. Entonces no sé si hay que excavar, digamos, con una imagen de que hay un origen del gesto que estaría a buscar a partir de o el individuo o el colectivo o lo innato o lo aprendido, ¿no? Repitiendo, digamos, ese binarismo de la disyuntiva para armar la pregunta, sino que tenés una hipótesis desde el inicio, que copiar es un acto de creación táctil, ¿no? Claro. Y lo llamas en distintos momentos gesto, ese acto de creación, y hay algo del gesto que para mí es una manera de haber encarado la cuestión del cuerpo desde el punto de vista de la percepción y de la acción conjuntamente, donde específicamente, y leyéndote, me quedé pensando, claro, es que el gesto es la manera de estar en contacto, ¿no? Claro. La manera de estar en contacto con un entorno, de estar en contacto. Y en esa manera de estar, de quedar, de dejar de estar en contacto, creo que allí hay una singularidad, que esa singularidad es una manera de tejer conjuntamente nuestras maneras de estar en contacto con lo colectivo. Es decir, que no hay una... serían como hilos, ¿no? Que serían como hilos que se van tejiendo. Y para mí otro aspecto muy importante del recorrido en torno al gesto que vengo teniendo y que aparece justamente en ese bicho virome, es que el gesto, para ser pensado, tiene una manera de escapar a la pregunta de si es una acción o una pasión, una actividad o una pasividad, ¿no? O un dorso y una espalda. Entonces, también, ¿no? muchas veces lo que se entiende como gesto se lo lleva hacia la acción y está muy claro en esos lugares donde nos cruzamos que el gesto es también perceptivo. Entonces, que hay una manera del gesto de rajar de la obligación de contestar a la pregunta ahí, activo o pasivo, ¿no? Actividad o pasividad. Que ese binarismo, además de cagarnos la vida en muchos aspectos del género, por ejemplo, ha sido fundante en muchas de las concepciones occidentales del cuerpo, ¿no? Haciendo del cuerpo ese recipiente extenso, pasivo, Sí, sobre el que podemos tomar decisiones. Entonces, hay algo del gesto que pensás vos como contacto, ¿no? Como esa superficie de contacto o esa membrana de contacto que se niega a contestar a la pregunta por individual o colectivo o por activo y pasivo, sino que es como, otro de los grandes aspectos que me parece que podemos pensar en paralelo, que es como la lengua, digamos, ¿no? Todo el trabajo que hiciste en doble, es evidente que es imposible decidir si en la lengua que hablamos y a la vez nuestro tono de voz, nuestro timbre de voz tiene un matiz singular y a la vez es imposible recortar individualmente una lengua, ¿no? Claro. Entonces, un idioma y una lengua. Entonces, hay algo ahí donde la manera de hacer la pregunta, siento que la respondiste en tu libro, que más que excavar es la mirada que puede captar un insecto de la multidireccionalidad, por lo que se van conectando los gestos, ¿no? Sí, y a la vez pensaba, ¿no? Como cuando en tu seminario leíamos, pensábamos en este problema de la mirada, cuando de alguna manera la pregunta es ¿qué pasa con lo que no vemos? ¿O qué pasa si la mirada es tan dominante para nosotros, para nuestra percepción? ¿Qué pasa si la sacás del juego? Pero el punto no es sacarla del juego, o sea, en este caso serían muchas miradas, sino pensar qué nos mira, eso, volver a pensar la espalda, el dorso, estas cuestiones, ¿no? Que también están en tu trabajo de qué nos toca desde atrás, qué nos apoya, sobre qué nos apoyamos. Ahí estaría el problema del contacto también, ¿no? Como el contacto, como incluso una cosa que me llamaba mucho la atención mientras escribía estos textos era que cuando me quería poner a buscar en torno a cuestiones más metafísicas, ¿no? Que no son las que me interesan, pero sí me interesa repensar esta cuestión, por ejemplo, de cuerpo y alma como una forma, como un recipiente. Siempre que uno lee o ve películas de terror o lee relatos fantásticos de miedo, ¿no? Destinados a provocar miedo, siempre hay un contacto, ¿no?
siempre hay un objeto que se sacó de contexto, no sé, una tablita asiria que encontró un niño jugando y se la vendió a un arqueólogo y ese arqueólogo lo lleva a Estados Unidos y ahí ya empieza El Exorcista, no sé. Siempre hay como siempre en la magia para nosotros hay un punto en el que hay un contacto entre dos cosas, ¿no? Con lo cual claramente nos da miedo el contacto también, o sea, hay algo ahí como del terror, ¿no? De lo que se toca sin ver, algo que tocas sin entender qué extensión tiene, porque no lo estás pudiendo ver. Es que yo creo que digamos, en esa fabricación de lo que recordás del seminario, como del laboratorio, como esa mirada hegemónica o esa hegemonía de la mirada, como bien decís, no se trata entonces de prohibir la mirada para realzar, ¿no? Todos los demás otros sentidos, sino, digamos que mi trabajo ha sido de hacer una genealogía de lo que llamo el higienismo que se implicó, claro, de separar entre tocar y mirar, ¿no? Hay una fábrica moderna de separación, digamos, claro, de salvaguardar el conocimiento racional, separando absolutamente tacto y mirada. En realidad, todo el tiempo se tocan, ¿no? Todo el tiempo se confunde. Llega alguien que te gusta en una fiesta, te mira de espalda, no ves la mirada, pero sentís la mirada. Claro. O sea, en muchas experiencias, digamos, hay algo de esa confusión entre tocar y mirar, y que ha sido, digamos, un trabajo extremadamente arduo de extirpar el tocar del mirar y el mirar del tocar, ¿no? de lograr separarlos, y de fabricar en nuestras relaciones con el tacto, digamos, fuera de algunas cosas muy reguladas, y fabricarlo como un peligro, ¿no? Y muchas veces como un riesgo, ¿no? Un riesgo para la cordura, un riesgo para la racionalidad, un riesgo para el andar bien recto de las conductas. Entonces es interesante lo que traes de todo tu saber cinematográfico, que también aparece, para pensar esa peligrosidad de lo que nos toca antes que hayamos podido no solamente verlo, sino hacer de esa mirada un protocolo de distanciamiento, ¿no? Un protocolo de poner a buena distancia, que es básicamente el modo epistemológico del conocimiento legitimado, digamos, ¿no? De poner las cosas a buena distancia para estar bien para verlas todas, para verlo bien en foco, bien de frente. Y ahí hay algo del ejercicio, ¿no? Del video que acabamos de ver, que desarma algo, que vuelve extremadamente táctil la imagen, donde es evidente, por un lado, que carecería de sentido decir, no, todo lo visual lo tenemos que tirar a la basura, es evidente que no. Y segundo, porque aparece Nini. ¿No? Eso pensaba, en el audio aparece Rita. La existencia perruna de tu vida de un costado del audio. En el fuera de campo. En un fuera de campo que claramente nos toca, y más si la conocemos, que se pone canosa como yo, eso me creó mucha empatía. Y que obviamente o sea, todos esos sentidos están siendo tejidos conjuntamente. Entonces, en esos saltos de escala, tal vez los saltos de escala tienen más que ver con los modos como en un caleidoscopio, ¿no? Los modos de rearmar esos hilos, más que ya están todos mezclados, más que higienizar claro, el trabajo sería separarlos, ese es el trabajo que... Justo ayer, es muy loco, en estos días estuve conversando con una persona que está investigando, está tratando de reconstruir algo sobre un poeta que aparece en mi libro, Ken Johnson, que es como el sujeto de una anécdota del libro, muy, muy graciosa, que son como muchas conexiones que se van como armando. Yo lo nombré en mi libro, pero el año pasado, cuando estaba instalando la muestra que después inauguré en H, en los mismos días que estaba instalando la muestra, donde algo de lo que yo había hecho era un eco de algo que había hecho con él hace muchos años, me enteré que se había muerto. Y en estos días hablé con alguien que está investigándolo, una persona encantadora, hablamos por Zoom porque vive en Nueva York, y ella me mandó ayer un texto que había escrito ella, porque yo le dije, bueno, contame qué haces vos, porque también me gustaría saber. Y me mandó un texto sobre Alicia en el País de las Maravillas.
y específicamente sobre un síndrome que se llama el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, o médicamente micropsia, que es una cosa que le suele pasar solo a los niños, de adultos es más raro, y suele pasar cuando el niño tiene fiebre o está por tener convulsiones, que es que ve todo muy chiquitito. Mira. Es como una perspectiva que te achica todo lo que está delante. Y que a mí me pasaba cuando era niña, cuando tenía fiebre, y después descubrí que a mi hermano también. Mira. No era nada grave, solo, ¿no? Claro. Todo está. Sí, estaba pensando en eso, en que el texto de lo que hablaba era del sueño también, de esa imposibilidad de distinguir a veces entre la vigilia y el sueño, ¿no? Y yo pensaba que ahí también nosotros hacemos un esfuerzo de separación, ¿no? Por distinguir esos dos mundos que se tocan mucho, porque incluso si uno no sabe que soñó, se sueña, ¿no? Más allá que no veamos el sueño está. Y pensaba en esa fascinación del cambio de escala que, dice este texto, últimamente a lo que lleva es al vacío, porque algo que se va achicando, finalmente termina siendo un vacío, ¿no? Pensé también en esos textos que vimos de Karen Barad, cuando ella dice que la llevan a un no sé cómo llamarlo, un laboratorio, donde finalmente le van a mostrar cómo se ve un átomo. Y ella dice, wow, no puedo creer que estoy acá. Los estudiantes dan por sentado que ver un átomo es algo re común, pero dice, Einstein se hubiera muerto si veía esto como... Y la llevan y le explican que para poder ver eso hay que atravesar la sustancia, ¿no? No alcanza con ver, hay que tocar para ver. Entonces, ahí ya estamos hablando casi del vacío y sin embargo, ¿no? Ese cambio a escala es infinito y sin embargo sigue habiendo tacto, contacto. Eso me pareció impresionante. Sí, en un texto que se llama Del tacto, que estamos por publicar en español de Barad. ¿Traducirlo? Por traducirlo, ya. sí, antes de fin de año. Vuelve sobre el vacío Barad, ¿no? Y dice, el vacío no es nuestra imagen del vacío, sino que está habitado y da la imagen es como el parche de un tambor justo antes de ser tocado, ¿no? Entonces están todas las vibraciones potenciales. Todavía no ocurrieron. Todavía no ocurrieron, pero es todo lo contrario de nuestra imagen, digamos, más newtoniana del vacío. Entonces tal vez en el salto de escala o en ese achicamiento nos encontramos más con virtuales o potencialidades que con... Y ella... Claro. Tiene algo como muy, muy hermoso de esa distinción entre esa idea de potencialidad que hay en esos cambios de escala estéticos de los que veníamos hablando y la idea de que entonces todo es posible en ese vacío, ¿no? Esa pequeña diferencia que es enorme diferencia porque tiene que ver con la libertad, ¿no? Y claro, con los sí. imaginarios de la libertad que nos están acechando y que es que el vacío en tanto lleno de virtuales no es que todo es posible, sino que hay una indeterminación que acompañar de alguna manera, que va a acompañar esa vibración cuando algo de ese potencial se va a efectuar. Y esa idea de que hay una indeterminación en la manera en que la materia se despliega es muy distinto de una libertad pensada como el gran posible, porque todo es posible, que es lo que nos vuelve locos, ¿no? Entonces hay algo ahí como de esa frecuentación de Barad que también... aparece mucho en el libro y se hace correspondencia con esa... Fue sin querer. Fue sin querer, no, todo esto está sin querer, por supuesto. Yo les quería decir algunas cosas también del libro porque para quienes no lo leyeron, el libro es también una manera, y te quería preguntar cómo lo pensabas vos, pero es una manera es como un libro de un artista, pero el antilibro de artista, de alguna manera. Lo que no hace es hacer un cuerpo de obra o ¿no? una demostración de todo un recorrido o una recompilación de los trabajos. Y me parece que hay algo muy fino y muy tuyo en ese gesto de poder pasar, ¿no? A la vez que se revisitan, ¿no? En B como, bueno, fue un video, pero también fue un viaje, pero también fue la copia de la letra de Benjamin y también fue el video de la Carta de Jamaica. Y hay algo del libro llamándose Galería de Copias que da acceso
a la manera en la que se concatenan tus obras, o más bien me dan ganas de decir tu hacer o tus gestos. Sí. Porque incluso entra, lo que cuenta tu papá de tu mamá, que es un momento así como muy, además, que se escucha casi la voz de tu papá hablando en la manera de ser escrita, pero también tus clases de baile. Y yo tenía muchas ganas de leer ese momento. En esta idea de que no solamente entran las obras en lo que conecta el libro. Me gusta mucho lo que pasa cuando lees, también lo que pasa con la voz, una voz que lee, ¿no? Que también es un experimento, bueno, no es un experimento, es una práctica, leer lo que otro... Pasan otras cosas, ¿no? Sí, claro. Con el texto. Leer en voz alta. Que es una promesa, ¿no? Cuando una niña aprende a leer, yo a Lucy le dije, te prometo que cuando aprendas a leer, igual te voy a seguir leyendo. Lo cual es mentira, porque después es muy fácil, porque se va a dormir solo y no le dejo de leer. ¿Se lee solo? Hay que sostener, ¿no? Esa pero se lee sin audio. Claro. Se lee solo, se lee en silencio, es diferente, ¿no? Yo le enseñé a leer a mi hermanita muy temprano para que me pueda leer en voz alta a la noche. La explotaba un poco, me leyó Merlín, me acuerdo. Los pies se agarran al piso usando toda la planta. Cada partecita del pie tiene su poder de sostén para que el cuerpo se mueva como si fuera una llama. Cuando son formas nuevas, la profesora las explica usando ejemplos de figuras geométricas. La cadera hace un óvalo. Esto es un 8, un signo de infinito. Esto hay que pensarlo como un rombo. Hay pasos, en cambio, que imitan a algún animal, como el camello. Pero en general se trata de una danza que no es narrativa ni descriptiva, sino más bien abstracta. No es un lenguaje mimético, aunque se aprende copiando. En el espejo veo como la profesora de repente se transforma. No lleva maquillaje, tiene el pelo atado, en una trenza muy larga. Está vestida con colores neutros y no muestra nada de piel, pero la danza la vuelve un ser extraordinario. Además de pasar por distintos aspectos de tu hacer, que no solamente son la creación de obras, digamos, hay algo en esa escena que me parece como contener unas de las muchas tesis, porque además, obviamente que tenés mucho humor quienes te conocemos, entonces terminás el libro con una lista de tesis, dice, bueno, al final, bueno, les pongo todas las tesis. Pero van apareciendo, ¿no? Es un libro muy conceptual en este sentido, conceptual al ras del hacer, ¿no? Esa descripción de los pies en el piso es claramente el contacto del que estábamos hablando. Y esa idea de que es un lenguaje mimético, que no es un lenguaje mimético, aunque se aprende copiando, ¿no? Se puede enseñar usando la imagen de un animal y a la vez no es narrativa ni descriptiva. Y creo que hay algo en esa serie de paradojas que está extremadamente precisa, que permite, que obviamente es una de las tesis de la copia que sostenés en el libro, pero que a mí me hizo pensar en dos direcciones, ¿no? Primero, como me hizo dudar de mi odio por los espejos en las salas de danza, que yo en general cuando doy clase en una sala que tenga espejo los tapo con papeles sobre los que escribimos. Y lo que lográs hacer es, lograste hacerme dudar mucho de eso, pero porque como emerge de tu descripción esa posibilidad de que no es mimética, pero se aprende imitando, ¿no? Y me parece que hay algo en esa diferencia entre lo que se aprende, como hablar, como caminar, como un montón de cosas que se aprende mirando, y que sin embargo esto no es mimético. Y me parece que hay algo en esa brecha, ¿no? En esa pequeña fisura que abrís así. Lo leo porque es muy preciso, digamos, como un libro de filosofía. No es narrativa, no es descriptiva, y a la vez hace referencia a animales o a flores o a figuras geométricas. Creo que hay algo ahí una piedra de toque de tu hacer muy fuerte y que, o sea, muy potente y muy delicada, que no toda copia es una mímesis y que importa más ese gesto de contacto, en este caso con esa profesora,
que se vuelve maravillosa, donde lo muy técnico es inmediatamente muy emocional y muy afectivo, que hace totalmente revisitar, digamos, años de historia que tenemos sobre mimesis o no mimesis. Y eso me parece como una joyita así, por eso decidí espolear todo. Yo le avisé a Leti antes que iba a espolear todo lo del libro, pero creo que es una buena manera para darles ganas de comprarlo y leerlo. Porque al fin de cuentas, de eso se trata. No sé cómo lo pensás. Sí, lo pensé eso, justo en ese texto pensé mucho, hacía rato que lo venía pensando, hace mucho que ya no bailo, pero lo he pensado ese tema mientras trataba de aprender, no digo que lo logré, pero pensaba primero en ese dispositivo, ¿no? Estábamos todas en fila, todas mirando, y siempre que miráramos a la profesora podíamos conservar la ilusión de estar bailando como ella. Pero al mirar tu reflejo, eso se corrige y va y vuelve. Y al final hay una comparación que hace Edward Said sobre el ballet clásico, que claro, para nosotros es el espectáculo, ¿no? El ballet clásico además está muy basado en la forma del cuerpo de la bailarina. La bailarina tiene que ser delgada, tiene que tener caderas chicas, tiene que tener el pecho plano, o sea, hay unas formas que por supuesto no están en otro tipo de danzas más folclóricas como estas que yo estaba tratando de aprender. Y hay que decir que era danza árabe, ¿no? Danzas árabes, además, que digo lo folclórico provocando un poco, porque cuando uno dice danzas árabes enseguida piensa en una situación para mí comparable al baile del caño, ese sería, ¿no? Como la figura occidental, que es una danza de provocación, de provocación del deseo del otro, que además me traía problemas a mí. A mí me encantaba ir, pero me traía problemitas, ¿no? Decía yo, ¿qué estoy haciendo con esto? Como, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se resuelven a veces esos problemas? Solo a través de la acción, ¿no? Ir a aprender algo, hacerlo, atravesar esa contradicción haciéndolo, ese es el contacto que te puede traer otra dimensión. Por otra parte, esta era una profesora increíble y como una erudita de la historia de la danza, que es una historia que se toca en muchos lugares con la colonización. Hoy, con la masacre en Palestina, lo estoy pensando muchísimo, ¿no? Porque es una historia muy paralela a la nuestra, aunque a nosotros quizás digo nosotros, acá en este territorio esa violencia ocurrió 500 años antes, ¿no? Entonces, cómo somos mirados, cómo nos vemos, es el problema del colonizado. Es un problema con el que todo el tiempo estamos, sobre todo en el arte, en todo digo, pero en el arte lo pensamos mucho por una cuestión de temporalidad, ¿no? ¿Quién inventó primero tal cosa? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de tal forma, de tal gesto? ¿Pasó primero en Europa, después vino para acá? No sé, pasó en un barco por Río de Janeiro, dejó un rastro, siguió de largo. Justamente en la danza ese problema se vive en el cuerpo porque el que baila o la que baila tiene que pensar su forma y la forma en la que está viviendo el movimiento, pero también la forma en que ese movimiento va a ser observado. O sea que hay el problema de la mirada que en el espejo se vuelve interna. Me parecía interesante por ese triángulo que se arma entre lo que vos mirás, tu propio reflejo, reflejo de la otra persona. Sí, que no me parece, o sea, no es casual o no casual, pero me parece muy interesante que empiece con la descripción de la planta de los pies. Es decir, claro. que lo primero por lo que entras a la escena para describir, digamos, y plantear ese problema, es a través de las maneras de apoyarnos, ¿no? Y que es una de las cosas que para mí son una manera de no sé, espesar o torcer un poco, espesar esas preguntas de, bueno, cómo miramos, cómo Sobre somos todo, mirados, y que es, además de pensar en las imágenes en las que nos reflejamos y que encontramos, digamos, esa identificación que justamente no pasa por una mímesis, poder duplicar o plegar esa pregunta con la pregunta de los apoyos y soportes, que puede ser, ¿dónde encontramos apoyos y soporte? ¿No? Y lo describís en esa escena muy concretamente, es un párrafo, complejizás la cuestión del espejo empezando a través de la planta de los pies. No lo había pensado. No lo había pensado y además
Cuando lo leí, sí. Releí el texto ayer y me di cuenta de que se repite una palabra al principio y al final, fue sin querer también, que es partecitas. Partecitas. Las partecitas del pie y al final las partecitas del cuerpo que reaccionan a la música. Dije, qué raro. Bueno. Se repitió al principio y al final, como si se hubiera duplicado algo también. Porque aunque no querramos ser binarias, las cosas se duplican a veces, ¿no? En ese sentido, el doble, porque este libro acá le debe muchísimo a la idea de Mariana Lerner, que me lo propuso. Eso me tiró así, me tiró el guante y yo lo agarré. Y la idea inicial era pensar esto de el doble y la copia. Yo pensaba al principio que quizás eran lo mismo y no son lo mismo. Y el doble, lo que se duplica, parece ser algo que se escapa mucho más a nuestro control, ¿no? Algo que nace casi solo, como se duplican las células. En cambio, la copia sería, por lo menos en esta, no sé si son oposiciones, pero son como gradientes. La copia sería algo que está más del lado de la práctica, de lo que construimos con otros, de la cultura, ¿no? En cambio, el doble es una cosa más loca, más que se hace sola casi, ¿no? Sucede porque sucede. Entonces, a veces pasa en los textos también eso, ¿no? Que se duplica algo con otra forma, parecida pero no. Bueno, sí, eso. Hay muchas cosas que se me están ocurriendo. Y tal vez ahí lo que podemos traer como para componer con la danza, ¿no? Es cuando volvés sobre tu acercamiento al y con el video, que para mí es una afirmación que se va estableciendo en el libro de manera, sí, también súper interesante, que yo anoté un par de cosas que me daban ganas como de compartir, y que ahora que te escucho digo, claro, hay algo del video que también tiene partecitas. Es decir, todo partecitas. Que el video es una posibilidad de moverte y de estar en contacto con partecitas, ¿no? Es muy, muy evidente en lo que vimos acá, incluso formalmente, como que no está todo en el centro. Bueno, hay como un desenfoque, hay como, además de la superposición, y el video son partecitas, el video, ¿no? Como son partecitas y son restos. Para mí el video son los restos del cine, lo que no le sirve al cine. Con eso nosotros hicimos un mundo, ¿no? El video es como hacer algo con esas basuritas que quedaron, esas cositas chiquititas, que esa toma que quedó afuera, ese accidente, ¿no? No es la narración, en ese sentido se distancia del cine, no es la narración total que va a tener introducción, nudo y desenlace, sino algo más... Eso, hecho con los restos de los gestos, ¿no? Que veo tu cuaderno, me dan ganas de calcarlo. Lo veo así, digo, ahí hay una materia hermosa. Bueno, es que a mí me pasó que, como estaba viajando y como que antes de dormirme me vino una idea, entonces agarré el teléfono y ahora aprendí a hacer un grupo conmigo misma, la gente ya sabe hacerlo, que se llama Archivo. Y entonces escribí, no, claro, recuperé algo de lo que decías del video, como la posibilidad cada vez más casera, como de hacer copiando. Y ahí la inteligencia artificial, que es el corrector de escritura, me corrigió, copiando por comunidad. Anda a saber por qué, ¿no? Entonces se transformó en la posibilidad cada vez más casera de hacer comunidad. Y ahí me partió la cabeza y dije, eso se lo tengo que contar a Leti. No, esa inteligencia artificial muy low cost que tenemos como corrector, que es como el principio del principio, ¿no? Que dicen que además, el otro día leí que la inteligencia artificial todavía no sabe hablar bien en español. Como no lo tiene bien asumido, bien asimilado el lenguaje, entonces por ahí genera estos accidentes, ¿no? Y hay algo ¿no? De lo que decís, bueno, son los desechos del cine o de lo que encontrás con el video, que por un lado me hizo acordar a esos cassettes, ¿no? Habías hecho una obra con los cassettes. Con cassettes, con las cintas. Con las cintas de cassette para tener las canciones que te ponías un casco y volvías a cantarlo. Bueno, me vino como una obra muy vieja, sí. Claro, me recordó esa obra tuya y esa emoción, ¿no? De poner algo y de empezar a cantar, que además fue lo que hizo Lucio
que tenía como 8 años, con la nueva obra que se puso los cascos. Que fue a la muestra y cantó todo lo que escuchó. Y hacía como el gesto sin hablar de lo que estaba escuchando. Y sentí, o tal vez nunca lo había escuchado así de tu parte, o no lo había leído, que habías encontrado en el video, sí, una manera de apoyar los deditos de los pies o las partecitas de lo que llamás casero. Y en algún momento, cuando mi teléfono traduce, digamos, o cambia copiando por comunidad, dije, claro, hay un hacer en común para vos en el video, o lo sentí, o te lo hago como pregunta. Y a la vez, a través de esa imagen de lo casero, ¿no? Del video como algo de lo casero, en algún momento, y es la otra parte que quería leer un poco más larga, asocias ese casero con, ¿no? Ese lema feminista de lo personal es político. Y decía, tal vez hay algo de esa palabra feminismo, ¿no? Que es una palabra que hace problema más que define, digamos, un territorio bien cercado y bien seguro de sí mismo, y mucho menos seguras nosotras mismas de sí mismo, que como si en lo casero del video y esa manera de hacer obra y de hacer vida habías ensayado algo desde hace mucho de lo personal es político, ¿no? Y me conmovió ver algo de ese trazo, ¿no? Que se mete a través del video y a través de la idea de copia con esa manera de bajar así a cañonazo el ideal patriarcal del genio, ¿no? Que ahí pensé en el libro de Paola Arrieta de Chile, que es Si Duchamp muere. Hay algo de ese hacer casero del video que claramente fue una manera de trazar, o es una manera de trazar de la copia y del video, un hacer feminista en este sentido de, sí, serruchar, ¿no? Esa figura de la originalidad del genio del artista. Sí, del virtuosismo, de la imagen espectacular, ¿no? Que también está hoy en el video como una de las líneas de producción. El video que se produce como cine, en el sentido de que involucra una maquinaria muy grande o un equipo muy grande de gente. Y yo siempre quiero hacer lo contrario, quiero trabajar con algo muy chiquito que se pueda meter en la vida cotidiana, que pueda retratarla desde ahí, o la vida cotidiana, o un encuentro, o una experiencia, o la calle también, ¿no? No es que nuestro territorio sea solo la vida doméstica, sino que es una forma de mirar que siempre me interesó el video, pero que quizás no estaba tan a conciencia. Pero sí, después descubrí, después de 20 años, de hecho, hace 3 días, Graciela Tacchini presentó todo un estudio sobre el video que hizo, y una investigación, y eran todas mujeres. Yo dije, qué loco, ¿no? Que es una herramienta que durante muchos años nos sirvió a las que no entrábamos en el canon, o que nos queríamos escapar del canon también, ¿no? Porque por ahí uno puede querer o no querer eso y va sucediendo, ¿no? Hablo mucho de esto de querer y no querer porque las cosas tampoco estarían tan en esos dos polos de la voluntad. Del sueño de la vigilia. Y del sueño de la vigilia. Y en el caso del video sí hay algo muy de género. ¿Por qué fuimos eligiendo una herramienta? Digo fuimos porque sé que es algo colectivo, que no son descubrimientos. Está en el video arte de los 70, hecho siempre por mujeres, ¿no? Ese fue siempre el... no es que solo las mujeres hicieron un video, pero sí una forma de hacer que claramente es una posición en el espacio. Sí, y que tal vez lo que se pone en disputa, digamos, es esa palabra de lo casero. Claro, decir, porque también los cóctel molotov son caseros, digamos, ¿no? Como claro. hay una práctica del casero, del hacerlo tú misma, que es una manera de inscribirse en una genealogía que no es solamente la reducción al espacio doméstico, sino a los pedacitos, claro, ¿no? de las hechuras. Sí, de los restos, de lo que no es considerado central. Hay un video clásico del video, ya de la historia del video de Martha Rosler, que es Semiótica de la cocina, donde ella hace un montón de gestos muy violentos con cosas de la cocina, ¿no? Y ese era el espíritu del video en los 70, creo que acá llegó después también. Pienso que ahí hay también una temporalidad interesante, porque cuando yo empecé a hacer video vivía en Córdoba en los 90 y era hacer una escena muy patriarcal, de la pintura,
pintura de Caballete y los grandes maestros y el paisaje. Y ahí fueron las mujeres mujeres o disidencias hoy diríamos, ¿no? Fugaron de ese canon. Y sí, hay algo sobre qué es lo casero. Me encanta la palabra casero. Casero, por otra claro, parte. evidentemente hay algo como en torno Hay a un eso artista que se llama Casero y me da mucha envidia tener ese nombre. Es justo un artista que trabaja con la escritura también. Y digo, qué bueno tener ese apellido, por Dios. Y dentro conectaría ese gesto de lo casero que recuperás y que también siento que es, no sé, que es la vez donde yo más lo escucho o donde lo veo más explicitado o en nuestras conversaciones o en lo escrito, que es tu manera de inscribirte dentro de ese hacer del video a través de la copia, lo cual me parece súper interesante, y me dan ganas de conectarlo con ese desarmar a mano las jerarquías, ¿no? Y esa figura del genio, que es una extrañeza del libro, que también se las desvelo, que es que invita gente, ¿no? Y que no son comentarios del libro, sino que hay entremezclados a los capítulos. Bueno, está el relato de Luis Padre, pero está también Ana Gallardo, está Laura Benech y está Fátima Pechicaru, ¿no? Y me parece, ¿verdad?, un gesto que en un libro es extraño, que en el medio, además no son totalmente al final, no se introducen como otra cosa que el texto propio, sino que están juntas y en el medio hay otro texto tuyo, otro capítulo tuyo. Y me quedé pensando mucho en ese, no tanto en la idea de montaje, sino de pegar las partecitas. Del collage. Claro, de las partecitas que también son las voces de las otras con quien vos te haces, ¿no? Y me pareció un gesto muy hermoso de sin grandes declaraciones, reconocer que nunca hablamos solas, ¿no? Como que nos hacemos como una composición de voces entre nosotras. Y eso Incluso sacando la voz, porque viste que esas eran entrevistas. Y ahí es donde la edición muestra su poder también, ¿no? De creativo, porque fue una decisión que tomamos con Mariana, sacar mi voz. No hacía falta, igualmente se nota que ellas me están contando algo, que ellas le están contando a alguien, no importa si soy yo o no. Y que esa voz, pues, no se sabe si la estoy usando, recreando, reinventando, pero son las cosas que ellas me dieron en esas charlas, ¿no? Sí, que de hecho cada capítulo aparece con ese título y el nombre de cada ellas. Cual, sin que, bueno, esa sustracción, digamos, tuya, claramente en la decisión de edición hace mucho sentido. Bueno, ¿cómo van? ¿Ya están cansaditos de escuchando? Bueno, nosotros podemos seguir un montón de tiempo. Claro, pero ahí podemos abrir también. Sí. ¿O leo esa partecita? Dale. Como para quebrar el hielo de la conversación. De los dos frentes. Claro, ahora hacemos circular. Es cierto, estamos educados visualmente desde muy temprano, pero se puede trabajar con este pequeño vocabulario y desmontarlo, sin atacarlo con autoridad absoluta. Ahí está lo casero para mí, ¿no? Para eso hay que probar cosas, perderles el respeto a las máquinas, construir una teoría propia doméstica, acá podríamos decir casera también, no establecer jerarquías. Todas las tareas son igualmente importantes. Lo personal es político y viceversa. Me gusta particularmente cuando el video se acerca a la intimidad de un cuaderno de notas o a una carta que escribimos para decirle algo a alguien. Cuando se despliega en esa pequeña distancia entre los ojos y las manos. Cuando se puede ver en un teléfono, en una computadora apoyada en la falda, en un viejo aparato de TV de tubo, con un proyector de baja calidad. El video que más me interesa es poroso, tiene defectos, no construye una fortaleza tersa. El deseo se le nota en sus movimientos, en sus inestabilidades, en su manera de dudar. Suena más lindo cuando lo decís vos. Creo que podemos... Bueno, acá hay algunos lectores ya que por ahí quieren preguntar algo, o acotar, o comentar. Mencionaste la participación del editor. ¿Cómo fue tu proceso en esa reescritura desde la
fue muy interesante eso porque entre que Mariana me lo propuso, y yo primero le dije que sí, muy valientemente, pero después estuve como un año bastante trabada con el arranque del libro, o sea, arrancaba y abandonaba, como que había algo que no... Pero después la fase como más álgida de trabajo fue muy cercana a ella iba viendo y entonces hay ahí una colaboración muy fuerte. Para mí hay algo que se puede comparar un poco, en mi experiencia, la experiencia con un curador o una curadora que esté muy involucrado en el proceso, ¿no? Son ahí las ideas, se empiezan a mezclar y me encanta eso que pasa. También yo estaba haciendo una clínica, taller con Alan Pauls, entonces algo de la escritura tuvo que ver con la conversación con los dos, ¿no? Escribir, conversar, remirar, revisar. Bueno, muy lindo eso porque es diferente a estar escribiendo sola, ¿no? Que también está bueno, pero no sé. Y la estructura también, casi todo lo hizo ella, a Mariana. Mariana dijo, esto va así, y yo le hice caso en todo, ¿no? Fue muy... Claro, la estructura es muy importante porque ahí se da mucho la narrativa del conjunto, tiene que ver con el orden, ¿no? Los efectos que cada cosa va haciendo. Sí, fue algo que ella propuso como una estructura de no sé cómo llamarla, porque no es un árbol, no sé. Como un relato, ¿no? Collage. O como un collage. Sí. Mezclando también, haciendo contrapuntos para que no fueran áreas, porque yo al principio pensé, ¿qué pasa si tratamos el libro como si fuera una exposición, ¿no? Entonces hay un área de una cosa, un área de otra. Esa pregunta me la hice cuando estaba haciendo el video sobre B. ¿Qué pasa si uno está trabajando con un gran archivo de cosas y las va clasificando por carpeta? Bueno, es muy cómodo para vos, pero es un embole para el que lo atraviesa, porque no hay narrativa ahí, ¿no? La narrativa la pienso como esa modulación de intensidades que van pasando también según el orden de las cosas, ¿no? Entonces, ahí editar es escribir también, y viceversa. Sí. Por ahí un orden que sería más algo que en el arte estaríamos acostumbrados a pensarlo, ¿no? Este es el principio de las cosas, tiene que funcionar así. Son procedimientos muy áridos para un libro, me parece, para la duración de un libro. Como para una película, no sé, a veces pienso, ¿no? Si uno va a estar 1 hora y media, 2 horas mirando, yo pienso mucho el tiempo. Lo que pasa con el tiempo, si un video dura 5 minutos pasa una cosa, cuando la miramos juntos, Es muy distinto. se hace larguísimo. Ese video que te pareció tan corto en la mesa de edición, cuando estás con otros, con otras, mirando, cada segundo que sobra es como una catástrofe, ¿no? Eso me gusta mucho comprobar esa diferencia de temporalidad que hay cuando mirás colectivamente. En ese sentido el cine sí tiene ese dispositivo tan alucinante de lo colectivo, que por ahí el video no tiene. En el cine nos sentamos todos a la vez, al mismo tiempo, miramos. Sí, que es algo que pasa también En el teatro claro, y en la danza. En las artes escénicas. performáticas también, ¿no? Más miradas hay y más algo ralentás Se hace para mucho que más se pueda hacer intenso. y que resulta extremadamente lento, pero es necesario para... Steve Paxton en una conferencia en Rosario del 99, que en el medio de la conferencia dice algo parecido, diciendo, no, bueno, imagínate, y empieza a contar la cantidad de personas y dice, hay que pensar que en este momento hay tantas pares de ojos que tienen que hacerse un espacio y un tiempo, y yo les tengo que hacer un espacio y un tiempo para poder que algo de esto se transmita, ¿no? Que algo de esto esté ocurriendo. Sí, y además, eso que vos viste muchas veces y ya comprendés, el otro lo está mirando por primera vez, ¿no? En ese sentido, a veces el video, a mí me encanta cuando filma esa sorpresa, ¿no? Cuando la cámara es muy botona, siempre muestra lo que le pasa al otro, lo que le pasa a la persona que está activando el aparato, ¿no?
a dónde se te va la atención, a dónde se te va la curiosidad. Sí. Bueno. Mira, ¿Qué dice la estoy por conocer a Luminé. Apenas terminemos esto, voy a ir a conocer a una persona que no conozco, que está ahí. Conozco en fotos nomás. Está pancha ella, ¿no? Sí, le encanta. No sé si hay otra... No tiene tiene preguntas preguntas. más. Entendió todo. No sé si hay más pregunta o intervención. Pero en esto que desarmaban de la copia, del copiado, para mí está muy presente a todo tu trabajo y en el trabajo de muchos. Que de alguna manera pongo en relación a la idea de la traducción. Cuando trabajaste y pensaba también en vos, que no estás hablando de lengua materna. Pienso que qué pasa con la autoría, de nuevo, como ahí en el cliché, ¿no? Como, cuando descubrimos que podemos copiarnos y que a la vez cada copia es diferente a otra y entonces vuelve a aparecer la supuesta idea de originalidad, hay algo en el arte que se sigue sosteniendo sobre la autoría que destaca con unos discursos de otros. ¿Qué te pasa con eso? Con tu propia práctica de hacer traducción, Qué buena la pregunta, porque por un lado sabemos que hay algo de la autoría que tiene puramente que ver con el mercado. Esa es la respuesta más fácil, ¿no? Pero aún si eso no estuviera en juego, no nos deja de importar. Porque el autor todavía es el índice de algo, ¿no? Ir a ver, no sé, la película de fulano porque ya viste otras que te gustaron. Bueno, finalmente funciona para eso, para hacer para hilar un recorrido, ¿no? Creo que la autoría puede tener que ver con eso. En ese sentido no se la puede eliminar, digamos. Pero sí es cierto que me gusta pensarlo de manera más flexible, ¿no? Qué sé yo. También porque nosotros practicamos mucho la piratería, digo nosotros acá. Vemos películas piratas, fotocopiamos libros, copiamos libros. Pero yo estaría más del lado como del régimen de la cita feminista. Me gusta esa práctica. No hace falta ser original, pero sí hace falta citar cuando se puede el trabajo de otras que a veces quedan ausentes o borradas, ¿no? Eso sí. Pero bueno, no sé, la originalidad me parece una preocupación a veces demasiado grande, pero tampoco... No es ni, o sea, me parece que es demasiado grande, que le damos demasiada importancia, pero tampoco se la puede soslayar porque sí nos gusta la novedad y porque sí nos gusta ver cosas diferentes y porque sí nos gusta. También nos cansamos cuando vemos que algo se repite monótonamente, ¿no? En el campo propio, por ejemplo, cuando vemos demasiado algo o añoramos la originalidad a veces. Entonces tampoco es que se la puede tratar de manera binaria, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces, la posibilidad de pensar eso a través de las múltiples copias, que a la vez pueden copiarse, transformarse, copiarse entre sí, y capaz volver en un gesto, volver. Ese original, digamos, la pérdida de referencia de ese original es casi esperanzadora, digamos. Sí, además se desestabilizan mutuamente, ¿no? El original a la copia y la copia al original se desestabilizan. Entonces, ese es el mundo en el que vivimos, siempre. Con lo digital, además, qué sé yo, las cosas se van cargando de un aura que a veces no hace falta ya ni siquiera. El aura existe todavía, no dejó de existir. Eso es muy loco. El aura a veces la provoca la copia. La copia provoca el aura, ¿no? Es lo que apareció en un comentario en la muestra, ¿te acordás? En relación a tu copia, ¿no? Del manuscrito de Aira. Sí.
Sí, Damián Ríos lo vio, dijo, mirá cómo un pedazo de papel que él tenía en su casa y que yo copié pidiéndole permiso a César Aira, dijo, mirá cómo se auratizó. Esto es el espacio del arte lo que genera eso, ¿no? El hecho de que esté marcado, que esté colgado, que esté en una galería, que haya un perímetro, auratizaba algo que había sido un pedazo de papel, además del escrito de Aira, ¿no? Yo creo que algo que tiene que ver con eso y que me parece que recorrió un poco toda la charla, y cuando hablaban de la diferencia entre la copia y el doble, me parece que la diferencia es el deseo, ¿no? Que en la copia hay deseo, hay una decisión, y es algo que a lo personal me emociona, ¿no? Como pensarlo desde ese lugar a la copia en estos tiempos. Totalmente, claro. Sí, el doble sería como un accidente casi, ¿no? Como Sí, el, algo que aparece, como decías vos, ¿no? sí, que se autogenera. En cambio, la copia es, sí, un deseo. Está bueno. Está bueno. ¿Qué pasa con estar original o estar identidad también? O sea, lo que uno reconoce como identitario, que no es tan fácil a veces. Es decir, y que además puede cambiar, pero tiene que uno reconoce como propio. Y eso me parece que tiene algo interesante ahí, uno dice, esto yo me veo acá o es mío. Sí, eso, mira, justo ella usó la palabra hace un rato, la palabra rajar, rajarse, ¿no? Y yo la pensaba en relación a la palabra rasgo, que sería lo identitario, ¿no? Esos rasgos que también se pueden partir o que es muy difícil saber dónde está ahí de dónde viene lo que es tuyo. ¿Es tuyo o de quién es? ¿Sos vos o está siendo hablado por otra cosa, por el deseo de otro, por los planes de otro, bueno, por voces ajenas, sin llegar a la locura, a la pérdida total del límite, pero siempre estamos hechos de voces de otros, ¿no? Y de cosas de otros, en una mezcla singular, diría. ¿El decir tiene que ver con lo original o con lo identitario? ¿Decir? O sea, uno dice el decir en serio, ¿no? Porque la copia también está la copia con deseo, está la copia mecánica. La fotocopia, copiar y pegar, pero ni siquiera se hace cargo de lo que está copiando. Claro. Y está la copia, que lo que uno quiere conservar y que lo copia, digamos que trata de recrear, en cuanto uno quiere copiar el gesto porque se identifica o porque lo ve como algo propio. Entonces todos esos... Muy difícil distinguirlos, ¿no? Desde afuera casi no se puede ver esa diferencia. Me parece interesante porque es un mínimo desfasaje ahí que como registro, pero... Sí, no sé si entonces yo no podría, pero no sé si puede dar una sola respuesta sobre eso, pero sí. Tengo dos como sospechas. Una que en general cuando nos hacemos esa pregunta por lo propio, hay una tendencia a presuponer que lo propio antecede a lo impropio o a lo no propio, y que me parece que ahí hay una presuposición temporal que tiene que ver con el origen y que tal vez se puede pensar de otra manera, donde lo propio es, no sé, todos los contactos en este momento y las maneras de imaginarnos tanto como algo que nos antecede. Y una segunda sospecha, pero que eso viene, como decías, de venir de otra lengua, donde en francés propre es al mismo tiempo propio y limpio. Y eso te establece una sospecha bastante radical. Y lo impropio, digamos, sería lo sucio, ¿no? Entonces hay algo, digo, una sospecha temporal y una sospecha moral en torno a lo propio y lo impropio, que por lo menos sé con qué inquietudes avanzo en ese terreno. No tengo mucha claridad, pero sé con qué interrogantes fuertes, digamos. Sí, lo limpio y lo puro y lo sucio y lo impuro, En ¿no? el francés está en la palabra misma. Wow. Es brutal. Se escriben igual, todo, o sea, es la misma palabra. Sí. Y por ahí hay algo interesante ahí de propiedad y proximidad, ¿no?
obras que les gustaban de la historia del arte para tenerlas en la casa. Era una pequeña colección que tenían. Claro, esas obras que nosotros vimos siempre reproducidas en libros, en diapositivas. Ellos las copiaban y no me acuerdo, tenía un nombre esa colección. Podría ser un capítulo del libro. Hay que escribir un segundo tomo. Sí, que se Claro, claro. Sí. Sí, o copiar letras de canciones, o copiar algo que querías tener en tu poder. No, que me acordé escuchándote que en la tarea del traductor, Benjamin dice que traducir es rozar el texto del original, ¿no? Como una relación de tacto que es no necesariamente el tacto como la superposición, sino que hay tactos también en el effleuré, ¿no? En el roce. Una linda cierre. Nos vamos a bailar y a tomar un vinito. Me parece muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. A todos los que vinieron y a María Teresa, a Gaby y a Art House por esta invitación. Que no me acuerdo quién la hizo primero, si fui yo que me invité sola o... No sé, sabemos dónde pero fue la invitación original. No sé El original dónde de la empezó, invitación. pero bueno, acá estamos. Y gracias, gracias. Gracias.